Un buen saludo y los mejores deseos para todas las personas que se unen y que desean celebrar una Navidad diferente, una Navidad en la que Dios nazca en nuestros corazones. Hemos llegado así al cuarto domingo de Adviento. En este cuarto domingo la liturgia nos presenta el relato conocido como la visitación. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo primero, versos 39 al 45. Recordemos que hacemos una lectura general. Este es un texto corto, es tal vez el texto para algunos considerado el más sencillo de toda la Sagrada Escritura y pues tiene elementos muy importantes para esta reflexión. Recordemos que estamos haciendo también una lectura general del Evangelio de Lucas. En cada uno de los textos podemos encontrar elementos y los conductores que nos van a presentar todo el Evangelio. Y de hecho, en este texto de la visitación de María a su prima Elizabeth, encontramos hilos conductores, elementos que pueden sintetizar de alguna manera todo el contenido del Evangelio de Lucas. La liturgia nos propone este que es un episodio aparentemente marginal de la vida de la Virgen María, marginal porque por lo sencillo, porque no habría necesidad, pareciera ser que no tiene un mensaje, un texto como aislado. La visita de María a su prima Elizabeth no, no trae consigo, si se mira como una crónica, pues elementos propios, digamos, o profundos de la vida de Jesús. Tendremos que verlo, leerlo de un carácter, con un carácter más teológico. En el pasado, cuando el Evangelio era leído como un recuento o como una crónica de la vida de Jesús, entonces este episodio era interpretado simplemente como un gesto cortés de María, que pensando en su prima Elizabeth, podía haber tenido necesidad de ella y ella se puso en camino de inmediato para ir a ayudarla. Un detalle marginal, el término griego no dice prima, sino singenis, que significa más pariente. Allí hay un elemento importante, pero es marginal. Si tenemos en cuenta que María era una adolescente, entre 12 y 14 años tendría María, y Elizabeth está presentada como una mujer de edad avanzada. Ya hay como un simbolismo. El paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento lo han leído algunos, como Lucas nos quiere pasar de la edad adulta, de la vejez, ahora a la juventud, que es la que trae consigo al Salvador. Mm, Pensaríamos de pronto que trate puede ser también de una tía o de una tía abuela inclusive. Bueno, mm, entendido como crónica, eh, es un hecho que el relato tal vez no tenga un gran mensaje para darnos. En el pasado se subrayaba la disposición de María, el servicio de María por ir a atender a su pariente. Como crónica, entonces, el relato suscita algunos interrogantes. Siempre se han preguntado los biblistas cómo es que dejaron ir desde Nazaret a María sola y por un camino en un viaje difícil. Subir una montaña siempre es complicado y sobre todo si se trata de una adolescente sola, 12, 14 años, y además que también María pues ya también estaba embarazada. Entonces allí hay preguntas como que quedan en el aire. Mm, Se computaban seguramente muchos riesgos de toda clase. Algunos decían, inclusive dicen
Han dicho durante el tiempo que había estado acompañada por José, pero de él no se habla, el Evangelio no nos cuenta. Muchos artistas han pintado a José con María yendo a visitar a su prima Isabel y tal vez con otra corte de más personas, pero pues en la Sagrada Escritura no lo dice así. Son dibujos, son pinturas, pero no es el relato como Lucas no lo presenta. Tampoco se presenta como si María se ha puesto en camino y ha llegado cuando Elizabeth necesitaba una asistencia. Allí hay otra ambigüedad. Mm, También podemos preguntar en Ain Karim, donde la tradición localiza la casa de Zacarías. Seguramente no faltaban mujeres adultas, maduras, mujeres que sabían, ¿sí? Como sucede en los pueblos o en las regiones apartadas, que hay parteras propias que conocen una adolescente de 12 a 14 años, como era María en este momento, seguramente no, pues no podría prestarle una mayor ayuda, como sí la podría presentar muchas de las mujeres que seguramente vivían con Elizabeth. Si nosotros interpretamos el pasaje como un relato de crónica, tendríamos que hacernos varias preguntas. ¿Y qué sentido tienen? El gesto de María es sin duda un gesto cortés. Va a felicitar a su prima, que ha recibido apenas de Dios el maravilloso don de la maternidad. Pero se trata de un episodio marginal. Es una etapa o un hecho significativo en la vida de Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué Lucas nos lo relata si no es una referencia importante para nuestra fe? Los detalles del relato son extraños y un poco inverosímiles. Primero, ¿por qué tanto afán de parte de María? Comúnmente se dice que se apresuró a ayudar a su prima, que esperaba un hijo, pero es una explicación poco convincente. ¿Cómo podría Elizabeth tener ayuda de esta jovencita? Ya no hemos explicado un poco. Segundo, no se comprende cómo María ha partido 3 meses después, no partió desde el primer momento y ya cuando María está embarazada, es decir, allí hay como una ambigüedad, no se comprende por qué María parte así de un momento para otro. Tercero, las mamás saben que los niños se mueven en el vientre, son momentos muy especiales para las mamás. Suscita emociones, provoca eh, sentimientos de alegría, inclusive si hay emociones por parte de la madre, el feto tiene sus movimientos. Pero, ¿cómo ha hecho Elizabeth para establecer que el movimiento que había tenido Juan el Bautista había exultado de gozo en su vientre? Esta es una frase, son palabras que tienen otro significado, detalles que como crónica a nosotros no nos interesa mucho. Una última observación es la más importante tal vez, que María y Elizabeth cuando conversan entre ellas no hablan un lenguaje simple o familiar, como sucede entre dos primas o tía y sobrina, entre una mujer adulta y una mujer joven. No, las frases que emplean están escogidas cuidadosamente de la Sagrada Escritura, aluden a episodios, a personajes del Antiguo Testamento con cierta finura que llaman la atención al lector y a los biblistas. Más que una conversación de dos familiares, parece más un encuentro de dos grandes biblistas muy bien preparadas. Utilizan frases que hacen referencia a textos bíblicos, a personajes bíblicos, y lo hacen de forma muy profunda y estilizada. Entonces Lucas no nos quiere mostrar una escena romántica de atención, de ayuda, de solidaridad entre primas. A Lucas le interesa presentar al hijo que María tiene en el vientre
porque a Él somos llamados a entregar nuestra vida y entonces nosotros debemos conocerlo muy bien, debemos ahora comprender qué cosa nos quiere decir Lucas sobre el Hijo de María. Bien, vamos a leer el texto todo, si ya lo hemos leído, no lo vamos a estructurar hoy, sino a tener todo el texto como referencia. Recordemos que son los versos 39 al 45 de este capítulo 1. Acojamos este relato tratando de descubrir el mensaje teológico que el evangelista nos quiera dar. Comienza con una referencia al tiempo. En aquellos días, y entonces allí debemos ir un poco más atrás y preguntarnos de cuáles días está hablando, qué es lo que ha sucedido en aquellos días. Y observamos que inmediatamente antes lo que ha sucedido es el anuncio a María. Podríamos leerlo también como en esos días del anuncio a María por parte del ángel, cuando el ángel le había dicho a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué quería decir Lucas introduciendo la imagen de la sombra que cubre a María? No se trata de una sombra material. La referencia es claramente a la nube que durante el Éxodo había cubierto con su sombra el arca de la alianza. La sombra indica que era en el Antiguo Testamento, la sombra es la presencia de Dios. El arca contenía las tablas de la alianza que eran el signo de la presencia de Dios. Lucas quiere decirnos que el arca en la cual está realmente presente Dios ya no es una caja de madera revestida de oro que había acompañado al pueblo de Israel en el desierto y que después había sido colocada en el templo. No, no es ahora esa arca donde está presente Dios. La nueva arca de la alianza, aquella sobre la cual se posa esta sombra que indica esta presencia, es María. En ella se ha encarnado la palabra, el verbo, el Hijo de Dios. ¿Y qué hace esta jovencita inmediatamente? Se pone en movimiento. Apenas ha acogido la palabra y ya se pone en movimiento. Apenas ha sido sembrada en ella la semilla del Hijo de Dios, María siente la necesidad de encontrar a Elizabeth, que ha sido también como ella envuelta en este designio de Dios. María se levanta, parte con afán, con premura, con entusiasmo. Se ve como prueba la necesidad de correr a contar a quien quiera, a quien encuentre, a todos, a quien la pueda comprender su propia experiencia, una experiencia extraordinaria. María tiene la experiencia de Dios y debe ir a contarlo. Aquí podemos detenernos un poco para hacer una reflexión sobre nuestra vida. Lucas está escribiendo para las comunidades cristianas que han acogido el Evangelio, que han acogido a Cristo, la palabra de Dios. ¿Qué deben hacer? Deben ser como María. En estas comunidades se ha encarnado la palabra. Cuando nosotros acogemos el Evangelio, esta palabra encarnada en nosotros, como se ha encarnado en María, pues es anunciada con premura, con diligencia. ¿Qué deben hacer estas comunidades cristianas? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos actuar como María. Si hemos hecho esta experiencia, debemos probar esta necesidad de levantarnos con premura para ir a contar aquello que ha sucedido en nuestra existencia, a contar esta experiencia de Dios. Haber hecho esta experiencia de la transformación interior nos lleva a anunciarla. Nos hemos transformado en hijos de Dios. Si no se ha hecho esta experiencia, el anuncio se hará entonces con muy poco entusiasmo
y no tendrá un efecto del 100 por 1. En parte María hacia la región montañosa en una ciudad de Judá. De hecho, desde Nazaret se sube para ir a aquella aldea en la cual está colocada la casa de Zacarías. La tradición cristiana bizantina la ubica en Ain Karim, que es una de las aldeas más hermosas de Jerusalén. Colocada en lo alto de la montaña, tiene un paisaje menos desértico, mucho más verde y un lugar especial. Esta mención de María que sube a la montaña reclama otro episodio del Antiguo Testamento que viene narrado en el segundo libro de Samuel. Allí el arca de la alianza había sido captada por los filisteos y había permanecido con ellos por 20 años allá en la llanura del Sharón. David, cuando venció a los filisteos, pensó en tomar esta arca de la alianza para llevarla sobre la montaña en Jerusalén. Hoy allí hay una basílica bizantina construida allí sobre la montaña en honor a María, la nueva arca de la alianza. Así lo ha entendido siempre la tradición. María como la nueva arca de la alianza. Antes había subido el arca de madera recubierta de oro. Ahora sube María llevando al Salvador en su vientre. Antes de llevarla al monte, el rey David la deja 3 meses en una casa donde colma y llena de bendiciones todo el tiempo a la familia de Obed de Edom. Y simboliza pues con ello también todas las bendiciones. El arca de la alianza es la que trae la bendición a su casa, a su familia. Cuando María entra en la casa de Zacarías, sucede que esta casa también se llena de bendiciones. Debería, según costumbre, haber saludado primero al dueño de casa, a Zacarías. En cambio, el Evangelio dice que entrando en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Este saludo es importante. No es el buenos días, no es el saludo que nos damos comúnmente. El saludo ha sido shalom, paz. Es importante el término shalom, el término hebreo shalom, que significa paz. Y lo pone de relieve el evangelista. Apenas escuchó este saludo, el Bautista exultó de gloria en el seno de la madre. ¿De qué se trata este shalom? Shalom es la palabra hebrea. En griego se dice eirene, pero ya en la tradición griega entiende diferente la expresión paz. Para nosotros, pues se traduce tanto shalom del hebreo como eirene del griego con paz. Sin embargo, las dos palabras seguramente tienen una diferencia muy, muy grande. Para el hebreo, el shalom no es ausencia de conflicto. Shalom significa vivir en la presencia de Dios, crear un ambiente de Dios, respirar a Dios en lo que se hace. Cuando el hebreo saluda a su hermano, a su vecino, a su amigo, deseándole shalom, no solo es que no tenga conflictos ni que tenga problemas, es más que eso, es que esta persona sea bendecida, tenga a Dios en su mente, en su corazón, en su respirar. La palabra eirene es como entendemos nosotros la paz comúnmente, la paz del mundo, diferente de la paz de Dios, de este shalom. La palabra eirene o la paz para nosotros muchas veces pues significa simplemente ausencia de conflicto. No, el shalom es mucho más profundo, es mucho más grande, abarca mucho más. No quiere decir ausencia de conflicto solamente. Quiere decir que a pesar del conflicto tú tengas la posibilidad de tener a Dios en el corazón, tengas la posibilidad de vivir según el designio de Dios
y entonces puedas enfrentar y solucionar los conflictos que la vida te presenta. La paz indica la totalidad de las bendiciones de Dios. Imaginemos entonces a una jovencita pronunciando esta palabra shalom, escuchada a la luz de la Sagrada Escritura también. Esta palabra reclama todas las promesas de la bendición que serían concretadas con la venida del Mesías. María diciendo shalom manifiesta, ha iniciado el tiempo culmen de las bendiciones de Dios. Recordemos el Salmo 72. En sus días florecerá la justicia y la abundancia de la paz. Abundará la paz hasta que se apague la luna. Y el profeta Isaías en el capítulo 9 dice, el Mesías será el príncipe de la paz. Título maravilloso que pronunciaremos y que recalcaremos en esta Navidad. Jesús es el príncipe de la paz. Y el bellísimo texto del profeta Zacarías, también capítulo 9, cuando dice a Israel, viene tu rey, hará desaparecer el carro de guerra, el caballo de Jerusalén, el arco de guerra será destruido, anunciará el shalom a todas las naciones, y su dominio será de mar a mar, del río Éufrates hasta el confín de la tierra. En boca de María, la palabra shalom es una proclamación solemne, un anuncio que en el mundo ha llegado el esperado Mesías. Han comenzado los tiempos nuevos. El mensaje para nosotros. Como María, hoy nosotros, discípulos, debemos anunciar el shalom. Si portamos en nosotros la encarnación de la palabra, si hemos encarnado el Evangelio, somos arca de la alianza, que portamos a Cristo. Y cuando entramos en una casa, lo dirá Jesús después en el capítulo 10, cuando envía a los 72, vayan y en cada casa que entren, digan paz a esta casa. La primera cosa que debemos decir es, he venido a traerte la paz, a anunciarte shalom, la presencia de Dios, vivir en un ambiente rodeado de Dios. Recordemos que la casa puede ser también el corazón de cada persona. Y como María, hemos venido a traerte shalom, paz. Habría que decir también que este es uno de los hilos conductores de todo el Evangelio de Lucas, el tema de la paz. Es uno de los buenos, de los signos para saber qué tan cerca estamos de Dios. Cuando hay paz en el corazón, cuando hay conflicto, cuando no estamos en la presencia, cuando no tenemos paz interior, pues seguramente nos hace falta la presencia de Dios. Y el Evangelio de Lucas, pues manifestará este tema de la paz en diferentes momentos. Lo escucharemos luego en la noche santa de Navidad, cuando los pastores con los ángeles canten gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Otro mensaje para nosotros, donde llega quien porta consigo el Señor, el Evangelio, allí donde debe llegar también el amor, la paz, el gozo, es la alegría. La alegría. Tal vez muchas veces nos preguntan que cómo hacemos para saber si estamos cerca o lejos de Dios. Yo podría decir que son estos dos dones de Dios, estos dos frutos del Espíritu Santo que nos podrían indicar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios. El tema de la paz y el tema de la alegría. ¿Somos felices y transmitimos la alegría a los demás? Sí. Entonces Dios está en el corazón. Si por el contrario, donde vamos llevamos tristeza, amargura, resentimiento, desunión, desestabilidad, pues seguramente hace falta la presencia de Dios en nuestra vida. El tema de la alegría también es un tema, un hilo conductor junto con el de la paz,
del Evangelio de Lucas. Leeremos en muchos pasajes cómo el tema de la alegría es fundamental. De hecho, también algunos llamamos al Evangelio de Lucas el Evangelio de la alegría, ¿sí? Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, nos dirá este capítulo 15, donde están estas parábolas también llamadas de la misericordia. El Evangelio de Lucas, llamado el Evangelio de la misericordia, también llamado el Evangelio de la alegría. Alégrate, María. Escuchamos el pasado 8 de diciembre en la fiesta de la Inmaculada. Anteriormente se ha reforzado una catequesis con un velo de tristeza, de rigidez. No, el Evangelio es siempre fuente de alegría y de paz. Es la verdadera gloria que caracteriza los tiempos mesiánicos y que había sido ya anunciado a Zacarías por parte de Gabriel. Tendrás gozo y alabanza, y muchos se alegrarán de su venida. Y luego a los pastores, recordemos, les anuncio la gran alegría que será de todo el pueblo. Y también Simeón cuando dice, ahora Señor, deja que tu siervo vaya en paz, porque mis ojos han contemplado la salvación que has preparado delante de todos los pueblos, luz para alumbrar a las gentes, gloria de tu pueblo Israel. Elizabeth es colmada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también el protagonista del Evangelio de Lucas. Entonces tenemos aquí tres hilos conductores, tres elementos que vamos a encontrar durante todo este año en la lectura del Evangelio de Lucas. El tema de la paz, el tema de la alegría y este del Espíritu Santo que ya va siendo importante en nuestra lectura. Elizabeth exclama con gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El verbo bendecir, bendita, en hebreo significa reconocer una fuente de vida, barak. Está ligado siempre a la vida, el verbo barak, el verbo bendecir en hebreo. Elizabeth manifiesta, tú eres portadora, más que cualquier otra mujer, de una vida bendita, más que todas las mujeres. Las mujeres de esta vida generan una vida biológica. En María ha entrado la vida del Eterno, aquella vida que es comunicada a todos nosotros. Aquí está el hecho del por qué María es reconocida como portadora de una vida más allá de la vida biológica, de la vida que es generada por todas las mujeres. Bendita entre las mujeres. Y después continúa con una frase que de nuevo reclama el arca de la alianza. ¿A qué cosa debo que la madre del Señor venga a mí? Es exactamente la frase, la pregunta pronunciada por David cuando el arca de la alianza llegó a Jerusalén. David ha dicho, ¿a qué cosa debo? ¿Qué mérito tengo yo para que venga aquí donde yo estoy el arca de la alianza en la cual está presente el Señor? Y aquí tenemos también otro mensaje, el hecho que David había hecho colocar el arca en el primer templo, antes del gran templo. La tienda primera fue lo único que había, era el Santo Santuorio, cuando era apenas una tienda, antes de ser el gran templo. David allí hizo colocar el arca de la alianza. ¿Por qué razón colocó allí David en Jerusalén el arca? Porque las 12 tribus de Israel no estaban unidas, luchaban entre ellas, estaban divididas. Y David ha colocado esta arca allí, esta arca de la alianza, como signo de unidad de todas las tribus. El mensaje para nosotros es, donde llega el arca de la alianza,
donde llega María, donde llega el cristiano que ha encarnado la palabra de Dios en su corazón, eh, hay un reclamo al amor, a la reconciliación y la paz. Donde llega aquel que porta consigo la encarnación del Evangelio, es decir, cada uno de nosotros, allí debe ser vista esta persona como uno que trae consigo la paz, la alegría. Bienaventurada, tú que has creído, se traduce así, pero la traducción más exacta es bienaventurada aquella que ha creído. Es la primera bienaventuranza del Evangelio y es dicha María. Lo interesante es que no dice que sea bienaventurada tú, sino aquella que ha creído, bienaventurada aquella. Elizabeth, colmada del Espíritu Santo, dice prácticamente a todos nosotros esta bienaventuranza. Bienaventurado aquel que como María se confía en la palabra del Señor. Es la primera bienaventuranza y es para nosotros la invitación para que nosotros en esta Navidad, cuando acojamos al Señor, cuando recibamos su palabra, cuando le dejemos nacer, nos apropiemos de ella, de esta bienaventuranza, confiarnos en esta palabra, porque el Evangelio será la que traerá a nosotros y a través nuestro a los demás el shalom, la alegría, la bendición, la totalidad de bienes. Y será también la misión que tendremos, ser bendición de Dios para todos los portadores de paz, para todos los portadores, para todos traerles la alegría a este mundo. Celebraremos la Navidad, ya está cerca, y la Navidad nos recordará que somos bendición de Dios, que cada uno de nosotros es bendición de Dios, que como hijos de Dios somos bendición, portadores como el arca de la alianza, como el vientre de María, del Salvador, de la palabra de vida, portadores de paz y de alegría en un mundo que necesita la presencia de Dios. Un feliz domingo para todos.